no sabemos cómo enfrentarlas, de repente no directamente, a través de un amigo, de un familiar, y es el cáncer. ¿Qué pasa cuando a uno le dan esa infausta noticia de que tiene cáncer? Es una publicación verdaderamente interesante, él va a estar con nosotros acá hablando de ese tema, así que no se mueva, regresamos de inmediato. Todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde. ¡Comencemos! ATV Más te trae un programa novedoso. Se ha puesto de moda en el teatro son los unipersonales. Ya sé, voy a explicarlo a mi celular. Para informarte, divertirte y actualizarte. Todos los avances de la tecnología. Con lo último del cine, teatro, música, noticias y más. Vamos a ver todos los videos que revolucionan el mundo del internet. Medio pasaje. Vamos a ver. Todos los sábados y domingos a la 1 de la tarde por ATV Más Noticias. Estoy a dieta, amor. No. Ay, Carmencita, eso me dicen. ¿Tú cómo haces el arroz? Con Deliarroz. Mira, primero echa un poco de aceite, medio kilo de arroz, agua y un sobre de Deliarroz. No necesitas agregar ajo ni sal, porque Deliarroz ya tiene todo. Muévelo y déjalo cocinar unos minutos. Más fácil, imposible. Amor, ¿me sirve más arroz? Estoy a dieta, pero está buenazo. Deliarroz, práctico y completo. Ajinomoto. Ahora o nunca. Smart TV Samsung UHD de 55 pulgadas a 2.199 soles. Exclusivo con tarjeta Ripley. Me fascina Ripley. ¡Avanza, avanza! ¡Está verde! ¡Oye, avanza, pues! Cuando tienes un fuerte dolor de cabeza, entras en conflicto con tu mundo. Aspirina Forte tiene una fórmula de doble acción más potente y duradera que actúa en el sitio del dolor, ofreciendo hasta 12 horas de alivio continuo. Haz las paces con tu mundo. Aspirina Forte. Este 28 y 1 de noviembre, el patrón jurado de Lima se despide hasta el próximo año. Acompáñalo y agradécele las bendiciones recibidas. Ay, hija, qué bien nos tratan acá, ¿no? Masajes, piscina y ahora sauna. ¿Por qué será? Ay, no sé, hija, pero si sigo así, voy a terminar hecha una sopa. Más sabor a gallina. Porque Doña Gusta tiene más sustancia para tus sopas. Y ellos notarán la diferencia. Doña Gusta, tu sopa gusta más. Como gusta, Doña Gusta. Ajinomoto. Como les anunciábamos antes de irnos al corte, ya está con nosotros Roberto Ibáñez Atkinson, escritor, y que pasó por una experiencia personal con respecto al cáncer. A raíz de su lucha, lo que ha querido es plasmar esto en un libro y además acompañar esta experiencia con la de otras personas que directa o indirectamente de alguna manera han sufrido esta enfermedad. Él ya la ha superado, es un triunfador, un valiente triunfador respecto a la lucha contra el cáncer y nos viene a presentar tu libro, que tiene un título además sumamente sugerente, porque es supongo lo que te sale de las entrañas cuando el doctor te da ese terrible diagnóstico, ¿no? que para muchos es sinónimo de muerte, que se llama Mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y justamente el libro, la publicación que lleva este sugerente título, intenta responder justamente esa pregunta. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Bienvenido al Perú. Muchas gracias. Tú me contabas que cuando tenías 27 años fuiste diagnosticado de cáncer. Y supongo que exactamente esta expresión te salió de las entrañas cuando te dieron ese diagnóstico. Efectivamente, cuando yo le pido a la gente que me disculpe de cierta manera por el título, pero la verdad es que si ustedes cierran los ojos y piensan que lo que me sucedió a mí, estás almorzando un día miércoles con tu familia, te tomaste un tiempo del trabajo para ir a almorzar con ellos, y de repente ves tu celular y dice doctora llamando, y levantas el teléfono y en resumidas cuentas la doctora te dice que tienes un melanoma maligno, un tipo de cáncer que según su estado de avance puede ser mortal, y llegas hasta ahí. ¿Cuál es la primera palabra que se te viene a la cabeza? Creo que es bastante más que mierda, y por eso, bueno, escribí el libro Mierda, tengo cáncer, ¿qué hago? Y el ¿qué hago? Responde
básicamente porque es la primera pregunta, ¿desde dónde parto? Y a mí me hubiese encantado tener una herramienta como esta para partir respondiendo a ciertas preguntas, que no existía en ese momento. Y yo fui aprendiendo mucho en el camino. Y durante estos últimos 5 años, toda esa información que fui... ¿Y tú crees que justamente el sistema de salud, los doctores, la asesoría que puedes encontrar, tiene la sociedad te brinda le brinda la suficiente información a un paciente de cáncer para que sepa manejarlo, hay el soporte necesario, o te encuentras solo descubriendo de a poquito lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, cómo superar, cómo vivir el día a día? Mi experiencia no fue la mejor con los doctores, por así decirlo, básicamente porque los doctores ven a muchos pacientes día a día y uno es un número más finalmente. Entonces cuando uno le pide que te expliquen bien qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, te dan una explicación bastante científica que muchas veces te queda callado porque dice, ok, no quiero seguir preguntando para no parecer un tonto, porque no entendí lo que me acaba de decir. Pero mi papá fue un gran apoyo en este proceso y él era el que preguntaba 10 veces hasta que entendiéramos. Y se fue generando esta red de apoyo que yo te diría que más que nada familiar. Yo siempre recomiendo que la familia, porque finalmente el cáncer no le da solamente al enfermo, claro, sino que le da a la familia y a los amigos, y es una onda expansiva. Y dentro del libro yo justamente hablo sobre los derechos del paciente y la importancia que tiene un paciente de poder informarse bien y preguntar al doctor 50 veces si es necesario hasta que entienda muy bien su enfermedad. ¿Y por qué entender la enfermedad? Porque las decisiones correctas pueden llevarte a salvarte la vida. Y eso fue lo que me sucedió a mí. Yo tomé, creo que las decisiones correctas que me han dado, que me hacen estar aquí sentado contigo conversando. Que intuyo que no solamente fueron decisiones médicas, sino también de un conjunto de reacciones frente a la vida que te llevaron a la victoria. Exactamente. Bueno, una de esas cosas fue la gente que fui conociendo y la gente que me fue entregando sus consejos sobre cómo enfrentar el cáncer. Y conocí a muchas personas, y dentro de el trayecto de los últimos 5 años, conocí a más de 90 personas que me entregaron sus testimonios, y están todos en el libro. Están estas 90 personas que entrevisté, entre ellas hay 5 peruanos, está el doctor Elmer Huerta, conocidísimo, exactamente, y la actriz Mayra Couto, entre otros peruanos. Claro, que también sufrió cáncer, también es cáncer de tiroides, una luchadora vencedora. Exactamente. Y también escribí este capítulo, como te comenté, que son 100 preguntas básicas del cáncer, respondidas con pera y manzana, para que cualquiera pueda entender el no como te habla el médico, sino como te gustaría que te hablara. Exactamente, eso, así, internamente, háblame con pera y manzana. Por favor. Luego un capítulo sobre el empoderamiento del paciente, que justamente respondiendo a eso mismo, cómo ser un buen paciente, cómo lograr obtener varias opiniones de otros doctores, cómo finalmente darle uno al doctor la opinión de lo que uno cree que también hay que hacer, o sea, porque el doctor tiene que considerar la historia de uno. Que, por ejemplo, yo era muy alérgico a ciertos alimentos y hubo un doctor que me quería dar un tratamiento que si yo no le hubiese contado mi historia clínica hacia atrás, me hubiese muerto por diarreas. Eso es lo que me dijo él. Es que una de las consecuencias podría haber sido que te hubiese muerto por diarrea fulminante. Entonces eso fue porque tuve una conversación muy extensa con él en que dentro de esa conversación salió un punto clave. Las alergias. Claro, una alergia, exactamente. Después hay un capítulo sobre la alimentación, se llama Eres lo que comes. Y yo cambié mi alimentación completamente y eso fue gran parte de lo que también me ha llevado a estar sano. Todos producimos células cancerígenas todos los días, tú y yo, constantemente. Y nuestro sistema inmune las detecta y las mata. Está comprobado esto científicamente. Pero, ¿qué pasa cuando tu sistema inmune está batallando, débil o batallando otra afección, otra enfermedad, que quizá tú no te has dado cuenta que la tienes? Pasa una célula cancerígena, no se da cuenta que se produce, y esta se reproduce transformándose en un tumor. Por lo tanto, eres lo que comes, lo que planteas es una dieta alcalina y antiinflamatoria que ayuda altamente a prevenir básicamente el cáncer y a sanar también, ambas cosas. Y están detalles. ¿Y esa investigación tú la fuiste haciendo en el camino? En el camino. Acompañando a tu enfermedad. Acompañando mi enfermedad, exactamente. Y fueron 5 años de escritura, 5 años de escritura porque el primer libro partió con mucha rabia y partió con la pregunta del ¿por qué? ¿Por qué me pasa a mí? Claro, ¿por qué a mí?
Pero esa pregunta en el camino se transforma en ¿para qué? ¿Para qué me sucedió esto a mí? ¿Y qué legado quieres dejar? ¿Puedes dejar un legado lleno de rabia e incertidumbre? ¿O puedes dejar un legado que ayude a otros como te han ayudado a ti? Y yo escribí este libro sabiendo que iba a ser una herramienta para otras personas, con el legado de más de 90 personas también que fueron entrevistadas y mi legado. Y es un libro sin fines de lucro, yo no gano ningún peso por esto. Lo que buscamos con el libro es poder reimprimir el libro para llegar a la mayor cantidad de gentes. Luego está la historia mía, entre ellos... ¿Y cómo te vas conectando con todas estas personas que finalmente están recogidos sus testimonios ahí en el libro? Esto nace de una primera mujer, Loreto Aburto, quien al comienzo, los primeros 4 meses de mi enfermedad, mi mamá, mi papá me llevaron a ver varios doctores. ¿Y por qué digo ellos me llevaron? Porque yo no asimilé mi enfermedad hasta bastante tiempo después, por lo menos 4 meses. Entonces ellos eran los que me empujaban a hacer esto, porque por su desesperación, claro, como te deja en shock, pues, ¿sí? ¿no? Quedas como mareado. Exactamente, y la desesperación de un padre ante un hijo que tiene cáncer es tremenda. Y después de todas estas reuniones y entrevistas con distintas personas, hubo un punto en que mi mamá me dijo, ¿sabes qué, Roberto? Quiero que conozcas a una persona más, se llama Loreto Aburto. Y le dije, ¿sabes qué, mamá? No quiero conocerla. No, pero tienes que conocerla. Tuvo un melanoma en el cuero cabelludo que le hizo metástasis al pulmón, pero está sana hoy día y creo que deberías conocerla porque tiene hijos y ella está dejando su legado. Y una de las cosas que a mí se me pasaba por la cabeza era, ¿qué voy a dejar? Y lo primero que se me ocurrió en ese momento fue, tengo que tener hijos. O sea, que estaba buscando una mujer como loco que me quisiera casar. Que son todos los procesos. Exactamente, viven, ¿no? todos los procesos. Finalmente, no quise conocerla, pero como me sacaron a mí todos los ganglios de mi axila derecha, producto de la metástasis que tuve en los ganglios, terminé yendo a hacerme una mamografía, porque ese líquido linfático terminó drenando por mi seno, por mi pechuga, como decimos en Chile. Y el doctor me dijo, tienes que hacerte una mamografía. Dije, ok. Pasaron un par de semanas bastante rebelde en que no me hice la mamografía, finalmente esto no se iba. Fui, me hice la mamografía y al salir del centro me tocan el hombro y yo me doy vuelta y me dicen, ¿tú eres Roberto Ibáñez? Le digo, sí, ¿tú quién eres? Me dice, yo soy Loreto Aburto, la mujer que no querías conocer. Y fue como un ángel. Una revelación. Una revelación, de verdad una revelación. Y nos quedamos conversando, ahí mismo, afuera de la clínica, 1 hora, y decía, básicamente, ¿qué te ha dejado el cáncer? Porque la veía tan contenta ella, la veía muy feliz. Nos juntamos al día siguiente a almorzar en un restaurante peruano, de muy buena comida. que abunda en Santiago. Sí, exactamente. Y ella me dijo, mira, Roberto, yo he aprendido a vivir sin egos y a vivir el día a día. Y estoy feliz de despertarme en la mañana y decir, estoy vivo, estoy viva. Y eso es un regalo que mucha gente no se da cuenta que existe. Gente piensa en el futuro o piensa en el pasado constantemente, pero no se dan cuenta que están vivas. Loreto murió 1 año después de esto. Ella me inspiró a escribir este libro, fue la inspiración inicial. Y me entregó el primer tip, el primer gran tip que se transformó luego en este libro. Se transformó en mi amiga, seguimos conversando, partimos el libro entre los dos de cierta manera. Pero después murió. Y murió siempre feliz. Siempre feliz, siempre que yo hablaba con ella era una sonrisa de lado a lado y nunca me mostró esa debilidad porque, como te dije antes, ella siempre, oye, estoy contenta acá de estar cada día con mi familia, con mis niños, con mi marido. Y eso es algo que yo pienso en eso y todavía me emociono porque obviamente hice una gran amistad con una persona que luego murió, pero que me dejó este legado, como te digo. Y de ella, de esta idea, se empezó a correr la voz de que yo estaba armando un libro y gente me empezó a llamar, Roberto, me encantaría darte mi testimonio. Y la gente al darme su testimonio sentían que era una liberación de algo que tenían adentro. Por lo tanto, se transformó en estos 90 testimonios y después cuando cerré el libro, dije ya, no más testimonios, más gente me llamaba y por eso formamos la página web mierdatengocancer.com, donde tú puedes subir tu testimonio y contar sobre tu cáncer. Y también un poco... Y leer los otros. Exactamente, y leer los otros. Muchas gracias. Muchas gracias por tu testimonio, gracias Robert, y por haber estado acá. Yo sé que ese libro le va a servir a mucha gente. Lo pueden encontrar en casi todas las librerías acá en Perú y se las leo. Son las librerías Crisol, Ibero, Virrey, Comunitas y Bridge Shop.
Y también nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram. Me pueden seguir a mí si quieren en Instagram.